¿Alguna vez imaginaste que Star Trek estuvo a punto de desaparecer antes de nacer? En los años 60, Lucille Ball apostó por esta serie de ciencia ficción que cambiaría la televisión, llena de secretos y curiosidades sorprendentes. Número 15. La apuesta de Lucille Ball. Sin ella, no habría Enterprise. Lucille Ball no entendía nada de ciencia ficción. Cuando leyó por primera vez el proyecto de Star Trek, pensó que se trataba de actores de variedades viajando por el mundo. Confundió términos como United Service Organizations con la flota estelar, y sinceramente estaba completamente perdida en la idea de naves espaciales, planetas lejanos y alienígenas. Pero su instinto empresarial fue brutal. Desilu estaba al borde de la bancarrota. Producir dramas de 1 hora con efectos especiales era un suicidio económico. Cada episodio costaba entre $190,000 y $200,000, que ajustado a la inflación hoy equivaldría a más de 1 millón de euros. La junta directiva estaba aterrada y pensaba que el proyecto era una locura. Pero Lucy decidió apostar por lo imposible. Ella dio el sí definitivo y salvó la serie cuando NBC estaba a punto de descartarla tras el primer fracaso del piloto. Su decisión no solo permitió que la serie existiera, sino que convirtió a Lucille Ball en la madre de Star Trek, una figura clave que pocas veces recibe el reconocimiento que merece. Sin ella, ni Kirk, ni Spock, ni Uhura habrían conquistado nuestros corazones. Número 14. Primer piloto y cambios, La Cage y la supervivencia de Spock. El primer piloto, titulado La Jaula, The Cage, se rodó en 1964 con Jeffrey Hunter como capitán Christopher Pike. Fue un choque de realidad. La NBC lo rechazó por ser demasiado intelectual y falto de acción. La serie original era más una reflexión sobre la condición humana y la moralidad que un espectáculo lleno de aventuras, algo que la cadena no entendió. Pero Roddenberry no se rindió. La cadena pidió un segundo piloto, algo casi inaudito en la televisión de la época. Para poder hacerlo realidad, Roddenberry tuvo que sacrificar casi todo el reparto original. Sin embargo, se aferró a un personaje que se convertiría en el corazón de la saga, Spock. La NBC incluso quería eliminarlo porque sus orejas puntiagudas parecían satánicas para algunos ejecutivos. Pero Roddenberry sabía que la lógica y la racionalidad de Spock eran esenciales. El segundo piloto, Donde ningún hombre ha ido jamás, Where no man has gone before, introdujo a William Shatner como Kirk, DeForest Kelley como McCoy, George Takei como Sulu y, por supuesto, Nichelle Nichols como Uhura. Y así nació una leyenda que cambiaría la televisión para siempre. Lo que empezó como un piloto rechazado se convirtió en el inicio de un imperio televisivo que aún hoy sigue creciendo. Número 13. Nichelle Nichols y un papel que cambió la historia. Uhura no era una simple operadora de comunicaciones, era la cuarta al mando en la Enterprise. Y esto en la España de los años 60, donde la televisión era muy conservadora, y en unos Estados Unidos aún segregados, era completamente revolucionario. Ver a una mujer negra en un puesto de autoridad técnica era algo que ningún espectador habitual de la época habría imaginado. El momento más emotivo de su historia ocurrió cuando Nichelle estaba decidida a abandonar la serie para volver a Broadway. En una fiesta, se encontró con Martin Luther King Jr., quien la convenció de quedarse. Le dijo, «No puedes marcharte, estás interpretando a alguien que no es un estereotipo. Por primera vez, el mundo nos ve como deberíamos ser vistos, como ciudadanos iguales y competentes en el futuro». Nichelle se quedó, y su papel se convirtió en un símbolo de igualdad y esperanza. Su presencia abrió puertas, inspiró generaciones y convirtió a Uhura en un ícono cultural. Número 12. Problemas financieros y el milagro de Desilu. Desilu Productions no era simplemente una productora de televisión, era una verdadera fábrica de íconos. En los años 60, mientras el público se reía con Te quiero Lucy o se emocionaba con Misión Imposible, Desilu se aventuraba en terrenos mucho más riesgosos.
producía dramas de ciencia ficción de 1 hora con efectos especiales que, en aquella época, eran prácticamente experimentos científicos en miniatura. Cada episodio de Star Trek costaba entre $190,000 y $200,000, una auténtica fortuna para los años 60, y buena parte de ese presupuesto se evaporaba en efectos visuales, composiciones de color y experimentos químicos necesarios para hacer que las estrellas, las naves y los planetas parecieran reales. El problema es que, a pesar del talento creativo, la serie perdía dinero constantemente. La NBC había aprobado el proyecto, pero cada semana los responsables contables temblaban al ver la factura de laboratorio y los gastos en miniaturas y maquetas. Fue entonces cuando entraron en escena dos nombres que pocos recuerdan hoy, pero sin los cuales Star Trek jamás habría existido: Herbert F. Solow y Robert Justman. Estos dos hombres eran los héroes invisibles de la producción. Su tarea no era escribir guiones ni diseñar naves espaciales, sino mantener las cuentas en orden, estirar cada dólar y convencer a Lucille Ball de que valía la pena apostar por una serie que parecía un suicidio financiero. Gracias a su habilidad, lograron que la productora resistiera, que los departamentos de efectos y vestuario siguieran creando maravillas, y sobre todo, que Gene Roddenberry no tuviera que ver su proyecto cancelado antes siquiera de despegar. Sin Solow y Justman, Star Trek habría quedado reducido a un borrador de guión olvidado y la televisión jamás habría conocido a Kirk, Spock, Uhura o la mítica nave Enterprise. Número 11. Éxito tardío y legado. De cancelación a culto. Aún con todo ese esfuerzo, los resultados en pantalla no se tradujeron de inmediato en audiencia. La serie, aunque brillante, no conquistaba al público en directo. Tras 3 temporadas y solo 79 episodios, NBC decidió cancelarla en 1969. Para los productores, aquello era un golpe devastador, pero los fans no estaban dispuestos a ver desaparecer la Enterprise. Lo extraordinario ocurrió gracias a la primera gran campaña masiva de cartas de seguidores en la historia de la televisión. Miles de cartas llegaron a la cadena pidiendo que la serie continuara. Esta presión fue suficiente para garantizar una tercera temporada, un hecho que hoy parece casi imposible, pero que en aquel momento marcó un precedente en la relación entre audiencia y televisión. Sin embargo, el verdadero milagro económico llegó años más tarde, con la sindicación de los años 70. Las emisoras locales necesitaban contenido barato y comenzaron a emitir Star Trek diariamente. La serie, que había sido un fracaso económico, se convirtió en un fenómeno cultural. Una generación entera creció obsesionada con Kirk, Spock y la misión de la Federación. Lo que había comenzado como un desastre financiero se transformó en un imperio global. 11 series de televisión, 13 películas y un merchandising que supera ampliamente los $1,000 millones en ingresos acumulados. Star Trek pasó de ser cancelada por baja audiencia a convertirse en una leyenda cultural, demostrando que la visión de Roddenberry y la fe de Lucille Ball y sus aliados financieros eran más fuertes que cualquier problema de presupuesto o crítica inicial. Número 10. Creatividad con bajo presupuesto. ¿Cómo engañar a la vista? La Enterprise original medía apenas 4 metros, 14 pies, y estaba construida con madera, plástico y cables internos. Para simular que viajaba a velocidades increíbles, el equipo utilizaba efectos ópticos de exposición múltiple y fondos estrellados pintados a mano. El transportador nació por pura necesidad económica. Roddenberry no tenía presupuesto para rodar aterrizajes de naves todas las semanas, así que ideó el teletransporte. Brillantina o purpurina frente a una luz potente, filmada y superpuesta sobre los actores. Lo que nació como un truco barato se convirtió en una de las tecnologías más icónicas de la saga, recordada y homenajeada por todos los fans hasta hoy. Número 9. Diseñadores icónicos. Bill Fease y Hua Cheng. Si hablamos del estilo visual de Star Trek, hay dos nombres que no pueden faltar: Bill Fease y Hua Cheng. Bill Fease fue el responsable de crear el icónico uniforme de la Flota Estelar, un sistema de colores que hoy cualquiera podría reconocer al instante: dorado para mando y seguridad, azul para ciencias y medicina y rojo para operaciones e ingeniería.
Pero lo más impresionante es que esos uniformes, aunque parezcan simples hoy, estaban hechos con telas limitadas, cortes que favorecieran el movimiento y detalles que, sin saberlo, marcarían tendencias en moda televisiva futurista. Por otro lado, Hua Chang era un verdadero genio creativo independiente. Él diseñó el comunicador, el tricorder, el phaser y algunas de las criaturas más memorables de la serie, como los Gorn y la Horta. Su trabajo no solo dio vida a la fantasía, sino que inspiró avances tecnológicos reales. El comunicador de Kirk, por ejemplo, inspiró a Martin Cooper, inventor del primer teléfono móvil de Motorola, a crear su famoso prototipo. Un ejemplo claro de cómo la ficción se adelanta a la realidad. Número 8. Innovaciones culturales y tecnológicas. Star Trek no era solo ciencia ficción, era un catalizador cultural. Uno de los momentos más impactantes fue el primer beso interracial en televisión estadounidense, entre Kirk y Uhura, en el episodio Los hijastros de Platón, 1968. La NBC estaba aterrada por la reacción del público del sur de Estados Unidos y trató de rodar versiones alternativas sin beso. Pero William Shatner y Nichelle Nichols, con un toque de picardía, sabotearon deliberadamente todas las tomas sin beso. La cadena no tuvo más opción que emitir la versión con el beso real, haciendo historia. Además, la serie introdujo ideas tecnológicas que luego se materializaron en la vida real. El comunicador inspiró el teléfono móvil, y la voz de Mahel Barrett se convirtió en la guía de la computadora de la Enterprise, mostrando cómo la interacción humano-máquina podía ser natural y elegante. Por no hablar del saludo vulcano, creado por Leonard Nimoy a partir de un gesto judío que representa la letra Shin, una señal que evoca a Dios. Curioso, ¿verdad? Número 7. Mahel Barrett Roddenberry, la voz invisible de la Enterprise. Mahel Barrett fue la primera oficial que Gene Roddenberry había imaginado para el piloto original, la número 1. La NBC la rechazó por mujer en un puesto de mando, pero Roddenberry no la abandonó. Más tarde la convertiría en la enfermera Christine Chappell, un personaje querido por los fans. Pero el legado más duradero de Mahel fue su voz. Antes de fallecer, grabó una biblioteca fonética completa, lo que permitió que su voz siguiera siendo la de la computadora de la Enterprise durante décadas, incluso después de su muerte. Mahel es sin duda la primera dama de Star Trek, un pilar invisible que acompañó a generaciones enteras mientras exploraban el espacio. Número 6. Reutilización de sets, ahorro y continuidad. En los años 60, el presupuesto era el enemigo constante. La serie reciclaba decorados para ahorrar dinero y mantener coherencia visual. Por ejemplo, un puente de mando podía transformarse en otra nave simplemente cambiando las luces y algunos paneles. Sin embargo, no todo se podía reutilizar. La nueva generación y TOS estaban separadas por más de 20 años, así que los sets no podían ser exactamente los mismos. Aún así, en las películas de Kirk y las primeras temporadas de la serie de Picard, sí se reciclaron elementos para reducir costes, demostrando que la creatividad también consiste en aprovechar cada centímetro de material sin que el público lo note. Número 5. Errores de continuidad que sacan una sonrisa. Si hay algo que distingue a los Trekkies es su nivel de detalle. Nada se les escapa. Cada episodio, cada plano, cada accesorio es observado con lupa. Por eso, los errores de continuidad de la serie original se convirtieron en leyenda. Un ejemplo clásico, los famosos extras de camiseta roja. Estos valientes miembros de la flota estelar parecían destinados a la muerte en cada episodio, y sin embargo, mágicamente reaparecían vivos en la escena siguiente. Los fans se han pasado décadas discutiendo si esto era un guiño involuntario o una señal de que la Enterprise tenía una especie de campo de regeneración de personal. El Dr. McCoy, por ejemplo, a veces llevaba la insignia de su uniforme en el lado equivocado. Kirk, por su parte, cambiaba la posición de los brazos según el ángulo de cámara. Y no hablemos de las posiciones de los actores en el puente. Lo que en un plano parecía natural, en el siguiente era completamente distinto. Estos pequeños fallos no restan valor, sino todo lo contrario, hacen que la serie sea más entrañable y humana.
demuestran que aunque Roddenberry y su equipo querían proyectar perfección tecnológica y narrativa, estaban trabajando contrarreloj, con presupuestos ajustadísimos y efectos especiales pioneros. Lo fascinante es cómo lograron crear un mundo coherente pese a todas estas limitaciones. Cada error, cada pequeño detalle que no encajaba, contribuye hoy al encanto nostálgico de la serie. Número 4. Errores en créditos y peinados. Si los errores de continuidad son divertidos, los de créditos y peinados son simplemente un clásico de la televisión de los 60. George A. Rutter, supervisor de guión, aparecía mal escrito en múltiples episodios. En algunos casos, los créditos cambiaban de un capítulo a otro sin ningún motivo aparente, lo que generaba confusión entre los fans más observadores. Pero los peinados son otro nivel. La enfermera Chapel, interpretada por Majel Barrett, cambiaba constantemente de color y estilo de cabello. Pasaba de blondo oscuro a blondo platino en cuestión de escenas, y nadie parecía darse cuenta hasta que los Trekkies comenzaron a notar los pequeños saltos. La razón era sencilla: se insertaban escenas de rodajes diferentes para ahorrar tiempo y dinero. Cada cambio en peinado o vestuario no era capricho, sino necesidad de producción. Estos errores demuestran la humanidad del equipo detrás de la cámara. Eran personas que luchaban contra la presión de entregar episodios semanales con tecnología limitada y presupuesto ajustado, y aún así crearon algo que trascendería generaciones. La televisión de Star Trek no solo nos mostraba un futuro épico, nos mostraba que incluso los héroes y los creadores tenían sus fallos y compromisos. Número 3. Producción económica. Trampas visibles. Si ahora ves la serie en alta definición, muchos detalles saltan a la vista. Los trajes de alienígenas no eran perfectos. Se ven costuras, telas arrugadas y en ocasiones cables que sujetaban las maquetas de las naves. Incluso hay momentos donde las colchonetas de gimnasio, destinadas a amortiguar caídas de los actores tras explosiones, aparecen parcialmente a la vista. Lejos de ser vergonzoso, esto refleja la creatividad y la pasión de un equipo que trabajaba con recursos mínimos. Para el público de los 60, esto pasaba desapercibido. Para nosotros hoy, es un recordatorio del ingenio que se necesitaba para hacer que la televisión pareciera una aventura épica en el espacio. Cada truco barato, cada efecto visual improvisado, cada maña de producción contribuyó a la magia de Star Trek. Piénsalo. Con un presupuesto de apenas $200,000 por episodio, el equipo tenía que crear naves espaciales, alienígenas, efectos de luz, teletransportadores y escenas dramáticas sin que pareciera barato. Y lo lograron. Esa mezcla de ingenio, ahorro y pasión es parte de lo que hace que la serie siga siendo un referente hoy, más de 50 años después. Número 2. Prótesis de Spock, cuando las orejas fallan. Si hay alguien que sufrió de verdad detrás del maquillaje, ese fue Leonard Nimoy. Las orejas vulcanas no eran solo un accesorio, eran un desafío diario. Hechas de látex y pegamento, tenían la tendencia a despegarse bajo las luces potentes del estudio. En muchas tomas de perfil se puede ver la separación entre la oreja artificial y la real, un pequeño detalle que nos recuerda que incluso los personajes más icónicos eran interpretados por personas con problemas reales. Pero no era solo eso. El maquillaje verde-amarillo que Nimoy debía llevar para representar a los vulcanos era extremadamente difícil de mantener uniforme. Una jornada de rodaje podía durar 12 horas, y mantener el color exacto era un reto constante. Nimoy no solo tenía que actuar con precisión, sino hacerlo mientras lidiaba con incomodidad, calor y la tensión de no romper la ilusión del personaje. Es un detalle que muchos espectadores modernos ignoran, pero que refleja el sacrificio y profesionalidad que hubo detrás de la creación de la serie. Cada gesto lógico de Spock, cada mirada fría y calculadora, se logró pese a orejas que se caían y maquillaje que se corría. Sin duda, un ejemplo de cómo la perfección en televisión muchas veces se construye sobre imperfecciones humanas. Número 1. Reels de errores y tensiones del elenco. Por último, pero no menos importante, están los reels de errores y bloopers, una parte esencial de la historia de Star Trek. Aunque hoy se exhiben con cariño en convenciones, en su momento provocaban tensiones reales entre el elenco.
William Shatner y Leonard Nimoy desarrollaron una amistad profunda, pero tenían formas muy diferentes de trabajar. Shatner quería acaparar todos los planos importantes, especialmente los primeros planos, mientras que Nimoy se tomaba su método actoral muy en serio, buscando que cada gesto de Spock transmitiera lógica y control. La combinación de estas personalidades generaba roces en el set, especialmente cuando Shatner bromeaba o improvisaba durante escenas dramáticas. Los bloopers de la época muestran a Shatner haciendo payasadas, caras cómicas y movimientos exagerados, mientras Nimoy intenta mantener la compostura vulcana. A pesar de las tensiones, estas escenas reflejan la humanidad y camaradería imperfecta detrás de la pantalla. Los errores y las risas no restan valor, al contrario, enriquecen la leyenda de Star Trek, mostrando que incluso los héroes del futuro tenían días malos y momentos de diversión. Estas historias detrás de cámara nos recuerdan que además de un universo futurista lleno de naves, alienígenas y aventuras espaciales, Star Trek creó historias humanas con esfuerzo, sacrificio, humor y pasión. Cada error de continuidad, cada oreja despellada y cada blooper se convirtió en un tesoro histórico para los fans, añadiendo una capa extra de encanto que ninguna tecnología podría replicar. Y así termina nuestro viaje por los secretos y curiosidades de Star Trek. Si te ha gustado descubrir estos datos sorprendentes, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Únete a nuestra tripulación y sigue explorando el universo de la televisión y la ciencia ficción con nosotros.